persecuciones políticas eran el resultado de que la juventud estaba en una situación de efervescencia, de protagonismo. Recordemos cómo terminó el gobierno de Alfonsín, luego vino el de Menem. El país estaba cayendo mal. Me acuerdo que era un día de mucho calor, diciembre. Tocó ese momento recibirme. Calculo que más o menos la mitad de mis compañeros de facultad se habían ido a hacer doctorados en el exterior. Soy prácticamente un sobreviviente del sistema. Las políticas de investigación que se llevaron a cabo, por suerte este último tiempo, se favoreció mucho a la investigación científica. Nosotros acercamos la ciencia a la sociedad, que es un poco lo que se busca hoy por hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá recorriendo esta plaza que vos debes conocer más que yo. Mucho, hace más de 40 años, porque yo estudié bioquímica acá a la vuelta por Junín, y cuando me recibí lo único que hice fue dar vuelta a la manzana y empezar a trabajar en el Instituto de Biología Celular y Neurociencia. ¿De acá lo podemos ver? Sí, perfectamente. De las dos audiencias de la facultad, todo el segundo y el tercer piso corresponden a lo que es el Instituto de Biología Celular y Neurociencia y la cátedra, primera cátedra de histología. Acá funciona el Instituto de Biología Celular y Neurociencias Dr. Eduardo de Robertis, conocido por sus siglas como IBCN. En este lugar trabajan los científicos que, según las prioridades políticas, ganan o pierden importancia. Esto es IBCN, un instituto que sabe navegar incluso en tiempos de tormentas. Chicos, ¿ustedes son los más nuevos del instituto? No, en realidad somos los más jóvenes, ¿sí? Porque empezamos hace muchos años a trabajar desde chicos. Empecé en el año 2001 como ayudante de cátedra de histología y me acuerdo que vine a la entrevista de idoneidad y nos dijeron quiénes habían quedado seleccionados y quiénes no. Cuando salí la llamé a mi mamá para contarle y me dijo, bueno, pero vení rápido porque se arma. Ese día era el 20 de diciembre del año 2001. Estuve varios años dando clases de manera honoraria y luego me rentaron. Obtuve una beca de estudiante de investigación y bueno, y así fui avanzando hasta hoy en día que pasaron casi 15 años. Yo me recibí de biólogo en diciembre de 2001. ¿Qué momento? Sí, justo a fines de diciembre de 2001, con el país en llamas. Me acuerdo que era un día de mucho calor, diciembre, y nada, los diarios, en la tele, veías que se quemaba el país, gases lacrimógenos por todos lados. Imagínate un pibe de 20 y pico de años que se recibe después de una carrera bastante larga y densa como es biología,
digamos, uno normalmente está entusiasmado por trabajar de lo que estudió. Sí. Y las perspectivas para hacer eso eran bastante malas. Era una situación difícil. En cuanto a recursos económicos, eran muy limitantes también las becas. Para poder continuar uno desarrollándose científicamente, la situación en el país era inapropiada desde todo punto de vista. Yo me fui a Suecia, nos fuimos con mi señora y trabajamos en ese laboratorio. Estuvimos en Suecia casi 10 años. De 2001 en adelante tuvimos un par de años terroríficos. Terribles, donde no era imposible, salvo que tuvieras plata de afuera, hacer ciencia. Eran años perdidos, eran años donde no se sabía qué iba a pasar. Si un país no ayudó en los momentos que no había crisis, menos iba a ayudar en un momento que hay crisis. Mi llegada acá a Buenos Aires, o sea, fue un poco más casual que la de Laura. Yo había terminado mi carrera en Bahía Blanca, había hecho mi tesina de grado allá en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca y bueno, necesitaba buscar un lugar, ¿no es cierto?, donde pudiera hacer mi tesis doctoral. ¿Para vos fue importante que un instituto llevara el nombre de Robertis? Conocía de la existencia de él porque es el padre de la microscopía electrónica en todo lo que es el Río de la Plata, o sea, Uruguay y Argentina. El libro Biología Celular y Molecular tuvo repercusión a nivel mundial, tanto que fue traducido a más de 9 idiomas. Hola, Vladimir. ¿Te acordás cuál era la visión de Robertis con respecto al desarrollo de la ciencia? Él era, un gran gestionador de todas las cosas que hacía. Por otro lado, era un excelente investigador y tenía la visión de que un país no se puede desarrollar sin la formación de recursos humanos en docencia y en investigación. Yo creo que en eso se basa su éxito. Y lo ayudó la microscopía electrónica, que él trajo toda la metodología de su estadía en el exterior y gracias a su empuje, digamos, la UBA pudo comprar su primer microscopio electrónico y a partir de ahí se abocó al estudio de la biología celular toda la gente que él tenía. Con esa visión, el microscopio llega en un momento conocido como la Edad de Oro de la Universidad de Buenos Aires. ¿Este es el microscopio? Sí, este es el microscopio electrónico, el primero que tuvimos. Se llama electrónico porque en vez de utilizar luz, utiliza un haz de electrones. Tener acceso a aparatos como este, a docentes como de Robertis, ¿qué posibilidades te abrió? Me tocó la oportunidad de viajar y trabajar durante unos años en la Universidad de Cambridge. Y llegué a la Universidad de Cambridge y realmente yo tenía una formación, la formación que adquirí aquí, que me ponía en condiciones de igualdad o incluso en condiciones de superioridad con respecto a los colegas que tuve en la Universidad de Cambridge. Pero toda esta época de gloria terminó de golpe, con el gobierno de Juan Carlos Onganía y la noche de los bastones largos. Vladimir, ¿cuándo trabajaste en tu primer desarrollo científico? Se publicó en el 1973, la parte final del trabajo. Pudimos acceder a realizar ese trabajo porque el instituto estaba muy bien montado. Cuando Vladimir conseguía su primera publicación científica en 1973, Argentina vivía una primavera democrática. Cuando asume Héctor José Cámpora, la actividad científica se promueve. Pero esto duró poco. Vladimir, ¿en qué año te recibiste? Me recibí en el 76.
un momento en el que de nuestro plantel docente desaparecieron. Del plantel docente de embriología, 2 docentes. Del plantel docente de histología, otros 2 docentes. Eran de los más activos, no desde el punto de vista político solamente, los más entusiastas desde el punto de vista de producir innovaciones, de generar material para el estudio. Fueron tiempos difíciles. Manteníamos la cohesión a través de reuniones permanentes. Desde el punto de vista de la docencia de este instituto y esta cátedra fue una especie de isla. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Buenas. ¿Todo bien? ¿Haciendo uso de la tecnología? Recordando más bien tecnología en la época que era joven, 1978. ¿Cómo hiciste vos para seguir adelante en ese momento? La cátedra te daba un lugar que te contenía, te daba un lugar donde vos podías hablar libremente, donde el miedo de lo que estaba afuera no estaba dentro, donde lo que se sabía de lo que estaba pasando en el país, de alguna manera te protegía las paredes de la cátedra. Bueno, nosotros hace unos cuantos años, no muchos, 5 o 6 años, en homenaje a ellos, estos son docentes desaparecidos, lo que me estás mostrando vos. Jovencísimos. Sí, Eppelbaum, por ejemplo, era recién recibido o no se había recibido. Y bueno, en homenaje a ellos, un día hicimos un acto, invitamos a la familia de ellos, bueno, se pusieron las placas. Fue un acto de lo que pudimos hacer en memoria de ellos para no olvidar esto, ¿no? Que haya un nunca más acá adentro también, ¿no? La ciencia también sufrió secuestros y asesinatos. Estos son los desaparecidos de la Facultad de Medicina. Y sí, los del IBCN también. Busquen estructuras o láminas o dibujos o fotos que les resuelvan a ustedes el problema. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay entre la lombriz y el humano? Bueno, veo que mucha gente dice que enseñar implica explicar, mostrar, describir, dar cuenta de todas las cosas. Nosotros creemos que el mejor docente es aquel que es capaz de desaparecer entre el individuo que intenta entender algo y el objeto a ser entendido. Toda esta forma de enseñar de la que me estás hablando, de abrirse, de cierta libertad, se daba paradójicamente en un momento donde afuera se estaba reprimiendo y matando. ¿Vio esa frase que se atribuye a Atahualpa Yupanqui que dice que en los lugares más áridos se producen los hombres más jugosos desde el canto, la poesía, etcétera? Bueno, la naturaleza compensa. Allí donde se pretende imponer la autoridad, surge la libertad. Allí donde se pretende imponer cosas inadecuadas, surge necesariamente el libre pensamiento. Alicia, está claro que en épocas de dictadura los tenían vigilados. Ahora, ¿cuál era la relación en cuanto al presupuesto? Mira, en cuanto al presupuesto era muy bajo, prácticamente nada. Cuando yo comencé en el año 80, surgió la posibilidad de usar otro laboratorio, que casualmente es este que te voy a mostrar ahora, que como vos verás, no tiene ventana. Entonces, había que pintarlo, había que arreglarlo, lo hicimos nosotros. Vinimos un 26 de diciembre de 1981 con la brocha, el tacho de pintura, lo pintamos y me puse a trabajar acá en la tesis. Pero eran las condiciones en las que uno podía trabajar y aceptaba esas condiciones. Hoy en día eso no se acepta y está bien que no lo acepte. Está bien
tratar de adaptarse a las circunstancias y atar todo con alambres como hacíamos nosotros, pero hasta cierto límite. Se ataba todo con alambre, dijo Alicia. Eran tiempos difíciles, muy, muy difíciles. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Hugo, contame, ¿cómo fue el tema de la llegada a la democracia? Mucha ansiedad por hacer cosas, tanto en política, en la parte gremial, la docencia, la investigación. Y nos quedamos con las ganas. ¿Recordás cuál fue el momento de quiebre? Creo que muchos lo recuerdan porque en ese momento las agrupaciones políticas, no importaba si uno era del Partido Comunista, Radical o Peronista, estábamos todos realmente juntos. Fuimos a Plaza de Mayo a apoyar a Alfonsín, 86, 87, no me acuerdo. Fue el día de que prácticamente nos echó. Una mala experiencia nacional, ¿sí? Ese momento. Raúl Alfonsín asume en diciembre de 1983. En abril de 1987 se produce un levantamiento militar que movilizó a toda la población. Se lo conoce como la Semana Santa de las Felices Pascuas o la Semana Santa de la Casa está en orden. La casa está en orden. O sea, te pagaban los sueldos, pero no te daban plata para investigar. O sea, tenías que rebuscártelas yendo al exterior o consiguiendo... Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, que son mobiliarios que ya tienen 20, 30 años, fueron hechos con fondos del exterior. Este laboratorio se reconstruyó con fondos de afuera. No había un solo peso adentro. Robertis tenía prestigio internacional, eso le permitía tener fondos o traer insumos desde el extranjero. Era difícil hacer una vida académica en ese momento, ¿no? Era difícil, el país estaba cayendo mal. Recordemos cómo terminó el gobierno de Alfonsín, luego vino el de Menem, que fue aún peor. Había una política de vaciamiento. Todos sabemos que las políticas de los 90 fueron políticas de vaciamiento del país, de los recursos. Y así como había políticas de vaciamiento en ese sentido, también no había políticas de sostenimiento del aparato científico. Había demandas sociales muy grandes de distintos sectores. Entonces, la ciencia no pasaba a formar parte de la estrategia política o de desarrollo de un país, de una sociedad. Era muy difícil porque no había plata para funcionamiento del instituto. Entonces, los investigadores teníamos que arreglárnoslas con los subsidios, que no eran tampoco una gran cosa, y cada investigador tenía que poner su parte. Tenía que poner su parte, ¿qué significa? Y tenía que poner un diezmo, pedíamos a cada investigador, para que con eso pudiéramos arreglar los equipos. Yo era la encargada, me odiaban todos, pero lo ponían porque yo tenía un gran poder de convicción. Y si no, no tenían tampoco cómo Y acá trabajar. es donde se guardaba ese diezmo y cada vez que había que arreglar algo podíamos hacer frente a los gastos, si no, no se podía. ¿Quién fue Pechi Saavedra? Pechi Saavedra fue el director de este instituto, donde era un instituto que, a pesar de vivir en democracia, se vivía en un feudo acá. Acá era el dueño y señor. Lo que se decía no daba bolilla a nadie, lo que él decía era lo que había que hacer. El sentido del instituto en la década del 90 era un sentido antidemocrático. ¿Fue la época más dura del IBCN? Sí, claramente. El famoso refrán o dicho, la década del 90, sálvese quien pueda, lo importante es uno, nada de solidaridad. Bueno, eso es lo que pasó en el instituto acá. O sea, no puede el instituto abstraerse de lo que pasaba afuera. ¿Recordás a Cavallo mandando a lavar los platos? No sé, ¿Qué momento, una política, no? claro. El científico estaba fuera del objetivo del gobierno. Revela el interés en científicos, en la ciencia, en la educación,
algo que tal vez muchas veces estuvo ausente. Si vamos a la última crisis, la de diciembre del 2001, al día de hoy, ¿qué rescatás? Entre las cosas que aparecieron, que vinieron hacia nosotros los investigadores, es pasar de sueldos paupérrimos a tener ahora estabilidad, un sueldo más que aceptable, ¿no? Un crecimiento, ¿no? Una expectativa, cambió la expectativa. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eso sí hizo un clic porque ya da a entender que hay una relevancia o se buscará dar una relevancia. Una inquietud. Claro, por lo menos es algo favorable. Y bueno, de esa manera, en el 2006 comenzamos a pensar en la idea de volver. Yo tuve un miedo inicial muy grande de cómo voy a poder vivir con lo que me gusta hacer y después eso, por ejemplo, sí me sorprendió, lo pude hacer. La palabra es tranquilidad. O sea, en el momento que yo era estudiante, una de las grandes posibilidades era no solo que tuviera que hacer o mi doctorado o mi postdoctorado fuera casi que por obligación. Hoy en día yo ese panorama lo veo completamente distinto. Yo lo que veo es que me quiero ir, quiero perfeccionarme afuera porque el intercambio científico es parte de ese desarrollo profesional. Pero veo la posibilidad de volver si las cosas se mantienen de esta forma y si mejoran inclusive. Luciano? Sí, estoy observando un preparado embriológico sobre el desarrollo del ojo de un pollito. ¿De un pollito? Sí. ¿Dónde estudian ustedes los animales, además de verlo en microscopio? Bueno, nosotros los animales que usamos para experimentos los criamos en el bioterio. El bioterio es un lugar especializado para la cría de animales de experimentación que tiene las condiciones estables, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos para el correcto desarrollo de los animales. ¿Y ese bioterio fue cambiando a lo largo de este tiempo? Sí, sustancialmente. ¿Cómo puedes compararlo, por ejemplo, cuando empezaste a trabajar en este lugar? O sea, nosotros pasamos de tener un instituto donde no teníamos gas, no teníamos calefacción, no había un bioterio preparado para poder criar los animales, no teníamos baños, prácticamente, a las condiciones que tenemos ahora, que son muy aceptables. Hoy en día, al ser un instituto UBA-CONICET, tanto la UBA como CONICET se comprometen a que el instituto funcione, no solo con los subsidios que fueron de mayor monto, sino también con las posibilidades de arreglos edilicios que vinieron acompañando a la repatriación de investigadores. Y hablando de panorama, cuando vos ves ahora a un chico joven que tiene que hacer su postdoctorado, ¿qué apoyo tiene que vos no lo tuviste en su momento? Bueno, es una diferencia, yo creo, sustancial, fundamentalmente en los recursos que ellos cuentan para llevar adelante sus trabajos en el día a día. Contame, el tema de la divulgación científica, ¿es un concepto que cambió desde que te recibiste hasta el día de hoy, por ejemplo? Sí, y cambió, digamos, profundamente. Creo que hay dos razones. Una es que a la gente le interesa mucho la ciencia, le interesa saber. Y la otra es que se generaron políticas para generar oportunidades para que los científicos comuniquen. Tengo una columna de neurociencia en el programa de Adrián Paenza, de Científicos en Industria Argentina, en la TV pública, y la verdad que está buenísimo eso. Hoy en día sale mucha mayor cantidad de trabajos en revistas de primer nivel desde nuestro país que lo que salían en otras épocas. Colegas nuestros que viven en el exterior lo han notado eso y me lo han hecho saber. O sea, que la consecuencia es que hay mayor nivel científico, mayor volumen de producción científica y dentro de ese volumen de producción científica de mejor nivel. Y eso se debe a las políticas públicas de apoyo a la investigación y a la ciencia. ¿Y cómo crees que lo está recibiendo la sociedad? Nosotros acercamos la ciencia a la sociedad, que es un poco lo que se busca hoy por hoy. Cambiar la imagen del científico que trabaja aisladamente. Claro, tal cual. Esa imagen de científico loco, que por ahí estamos un poco locos, pero no tanto.
Nació en 1922 y en poco tiempo supo convertirse en un lugar de excelencia. El IBCN soportó los golpes del neoliberalismo, vio desaparecer a sus compañeros y sufrió la muerte de su jefe. También supo sobrevivir en épocas donde los sueldos eran mínimos y casi no tenía presupuesto. La peleó, supo sostener las ataduras, esas que están hechas con alambre, para que duraran lo más posible, esperando que vengan tiempos mejores, algo que todos esperamos. Y a veces llega.